Mi primer encuentro con lo raro. A mis 5 años vivía en una casa y al frente vivía otra persona con su esposo metido en el alcohol. Su hija era mi amiga, el otro no era mayor que yo. Desde que nos mudamos ahí yo no iba al baño en la noche y mi mamá me preguntaba por qué. Yo le decía que veía a un hombre de negro con corbata roja y sombrero de copa y ella no me creía. Un día vino un amigo de ella y le preguntó, ¿vives acá? Mi mamá respondió que sí. El hombre le dijo que un amigo de él se fue porque su hija veía a un hombre de negro con sombrero de copa. Mi mamá solo se quedó un poco sorprendida, ya que era lo mismo que yo le decía a ella. Una ouija sorprendente. Era una noche oscura y tormentosa. Mi amigo y yo llevábamos semanas hablando de hacer espiritismo, pero nunca nos habíamos atrevido a hacerlo. Habíamos oído muchas historias de gente que lo había hecho y había sido maldecida por los espíritus, o que nunca había podido librarse de los espíritus después de invocarlos. Pero esa noche nos sentíamos valientes, así que decidimos llamar a otros 2 amigos y pedirles que nos acompañaran. Al principio se mostraron reticentes, pero después de un rato cedieron y aceptaron unirse a nosotros. Lo montamos todo en el salón de mi amigo y, un poco asustados, empezamos a hacer la ouija. Hacíamos preguntas a los espíritus y al principio no pasaba nada. Pero al cabo de un rato, el puntero empezó a moverse y deletreó un nombre. No sabíamos de quién se trataba, pero le pedimos al espíritu que nos hablara más de él. El puntero volvió a moverse y deletreó, era un gran hombre, un rey. Nos sorprendió, pero le pedimos al espíritu que nos dijera más. El puntero dijo, era un gran guerrero y luchó en muchas batallas. Pero al final, fue traicionado por sus amigos más cercanos y fue asesinado. Nos quedamos sorprendidos. No sabíamos quién era este espíritu, pero estaba claro que había pasado por muchas cosas en su vida. Le pedimos al espíritu que nos contara más cosas, pero el puntero no volvió a moverse. Estábamos a punto de rendirnos cuando, de repente, el puntero empezó a moverse de nuevo y nos dijo, tenéis que tener cuidado. La gente que me ha traicionado sigue ahí fuera y tratará de haceros daño. Pero no debéis rendiros, debéis luchar. Solo así podréis derrotarlos. Entonces, el puntero se movió hacia el lado, adiós, del tablero y supimos que nuestra sesión había terminado. Nos sorprendió lo que había sucedido. Nunca habíamos esperado comunicarnos con un espíritu, y mucho menos con un espíritu que había sido rey en su vida anterior. Estábamos asustados, pero también emocionados. Sabíamos que teníamos que tener cuidado, pero también sabíamos que teníamos la fuerza para luchar. Habíamos encontrado nuestro coraje, y nunca nos rendiríamos. A pesar que ahora escuchamos cosas y de vez en cuando vemos sombras por nuestras casas, y digo nuestras, porque a mis amigos les sucede algo similar, si me piden mi opinión, nunca deberían jugar a la ouija, pero eso ya dependerá de ustedes. Los niños del río, historia de duendes. Guatemala, un país con muchísima mitología, historia y leyendas. No tiene nada que envidiarles a otras mitologías como la europea o japonesa, con monstruos, dios y demonios. La verdad, siempre me han encantado estas historias, aunque siempre pensé que todo esto no era más que leyendas, cosas salidas de la imaginación de la gente, o bueno, eso era lo que pensaba. Yo soy del departamento de Santa Rosa en Guatemala. Vivo o vivía en una pequeña aldea de la que voy a omitir el nombre, ahora vivo en los Estados Unidos. La verdad, la piel se me pone chinita cuando recuerdo esto. Todavía me despierto por las noches con terribles pesadillas, todavía puedo ver esos malditos rostros. Esto pasó hace 5 años, pero lo sigo recordando como si fuese ayer. Yo era un adolescente normal al que le gusta jugar fútbol y estar con su novia cuando no había escuela. Mi novia vivía en otra aldea vecina, al lado de la mía. Eran como 40 minutos caminando, pero yo tenía una vieja moto Yamaha, así que no hacía más de 15 minutos. Como casi todo en Guatemala, nuestras aldeas están rodeadas de montañas y monte,
Así que en medio de las dos aldeas, la de mi novia y la mía, no había nada más que monte, cafetales, milpas y potreros. Nunca tuve problema con eso, la verdad. Siempre he sido una persona escéptica a lo sobrenatural, o al menos lo era. Justo a medio camino pasa un río. Este río separa las dos aldeas y las une un puente de cemento que la verdad sí me ponía un poco nervioso cuando pasaba de noche por allí. Creo que era por todas las historias de aparecidos que ahí se cuentan, desde La Llorona, la Ciguanaba, los Cadejos, y justo pasando el puente está una cruz que marca donde murió un hombre. Yo nunca lo conocí, murió cuando yo todavía no había ni siquiera nacido, pero dicen que lo torturaron, le quitaron la piel de la cara y los testículos, por lo que se fue por asuntos de mujeres, pero no sé la historia completa. Pero cuando eran niños y me aterraba esa historia, muchos dicen que se les ha aparecido así como murió sin cara. Yo, como dije, nunca creí en esas cosas, pero aún así me daban escalofríos cuando pasaba por allí. Bueno, mi historia pasó un día de noviembre. Era mi época favorita del año en Guatemala. En ese tiempo hace el mejor clima, no llueve, no hay mucho calor y los días son más largos. Para mí era un día normal, era un sábado como las 6 de la tarde cuando salí de mi casa. Iba a ver a mi novia como lo hacía todos los fines de semana. Salí y todo iba normal como las otras cientos de veces que había pasado por ese camino. Pero cuando crucé el río y empecé a subir una pequeña subida, vi que había un pequeño perro blanco tirado a media carretera, lo que no es raro, pensé. Pensé que era de alguien que estaba trabajando en algún campo cerca de allí, pero cuando pasé por un lado, escuché que hacía esos sonidos que los perros hacen cuando están lastimados. Pensé en irme, después de todo no era mi problema, pero cuando volteé vi que me estaba mirando, y no pude dejarlo allí. Me acerqué a él. Era uno de esos perros peludos que parecen peluches, era muy blanco y de ojos azulados. Tenía manchas de sangre en el pelaje, así que pensé que lo había golpeado un carro o una moto. Así que lo cargué y lo puse en mi moto, lo puse en el tanque de gasolina. No era muy grande, así que lo pude sostener bien allí. Mi idea era que lo llevaría a casa de mi novia, donde lo intentaría curar, y si nadie lo reclamaba, tal vez quedármelo. Seguí mi camino con mi nuevo amigo. Llegué a casa de mi novia poco después. Cuando llegué, me bajé y le dije al perro que esperara allí. El perro levantó la cabeza como si me entendiera. Mi novia salió de su casa y después de un beso y un abrazo, le conté lo que había pasado, y le pregunté si podía ir a traer algo a su casa para curar al perro. Yo no quería entrar, porque no llevaba mucho tiempo con mi novia y todavía no me había presentado con sus papás. Mi novia me dijo que estaba bien, pero preguntó que si dónde estaba el perro. Yo volteé a la moto y el perro ya no estaba. Era imposible, buscamos por todos lados, pero el perro había desaparecido. No tenía sentido, aunque se hubiese bajado. Donde dejé la moto estaba rodeado de hojas secas, así que tenía que haber hecho ruido al bajarse. Mi novia me dijo que tal vez lo había imaginado, pero era imposible, yo lo había incluso tocado. Después de un rato entre besos y abrazos, la verdad es que se me olvidó lo del perro. Hasta que llegó la hora de irme. Eran las 8 de la noche, mi novia se metió a su casa, y yo me subí a mi moto para tomar mi camino de regreso. Arranqué la moto y partí. En eso recordé otra vez aquel extraño perro, y recordé que aquel perro tenía manchas de sangre, así que, si de verdad había estado en la moto y no lo había imaginado, tenía que haber marcas de sangre en el tanque de la moto. Paré la moto y alumbré el tanque con la linterna de mi celular, y no había ninguna mancha de sangre. Me reí. Pensé que mi novia tenía razón, tal vez tengo mucho estrés por la escuela y solo lo imaginé. Me guardé el teléfono y seguí mi camino. Todo iba como siempre, o eso era, hasta que llegué cerca del río. Pasé junto a la cruz antes del puente y me dio un escalofrío en la espalda, pero yo solo seguí y no me atreví a voltear a los lados, solo seguí derecho. Pero cuando entré al puente, la luz de la moto comenzó a titilar y el motor empezó a hacer ruidos, hasta que a mitad del puente, la moto se paró, completamente, no respondía, estaba completamente muerta. No tenía sentido, esa moto nunca me había fallado,
maldije mi suerte. Me había quedado a la mitad de la nada con solo la luz de la luna para iluminarme. Saqué mi celular para llamar a alguien o pedir ayuda, pero cuando lo saqué, empezó a titilar igual que la moto hasta que se apagó. No podía ser. Hace un par de minutos cuando salí de casa de mi novia estaba a la mitad de carga. Mi suerte no podía ser peor. Intenté encender la moto al empujón, que es empujar la moto para encenderla con el movimiento de la rueda, pero tampoco funcionó. Intentando encenderla, llegué hasta el otro lado del puente, entré en la carretera de terracería, y paré la moto a un lado del camino ya afuera del puente. Estaba pensando qué hacer, cuando escuché algo que me parecía muy extraño. Risas, eran risas como de niños que venían de abajo del puente. Desde el río se escuchaba cómo chapoteaban en el agua. Sé que parece estúpido y la verdad lo es ahora que lo pienso, pero dejé la moto allí a la orilla de la carretera, y fui a ver qué era lo que hacía ese sonido. La verdad creo que me ganó la curiosidad. Llegué al puente y me asomé hacia abajo, y allí los vi. Eran niños. Parecía que estaban desnudos, solo tapados con algo que parecía un taparrabos como los que usa Tarzán. Todos tenían el cabello largo hasta los hombros. Solo estaban allí, jugando entre ellos, tirándose agua. Si no hubiera sido porque era la mitad de la noche, hubiera pensado que era normal, pero entonces uno de ellos volteó hacia arriba, luego los demás voltearon también. Eran 5 de ellos. Pero cuando voltearon hacia arriba, pude ver sus caras. Sus cuerpos eran de niños y sus voces. Completamente, no respondía, estaba completamente muerta. No tenía sentido, esa moto nunca me había fallado, maldije mi suerte. Me había quedado a la mitad de la nada con solo la luz de la luna para iluminarme. Saqué mi celular para llamar a alguien o pedir ayuda, pero cuando lo saqué, empezó a titilar igual que la moto hasta que se apagó. No podía ser. Hace un par de minutos cuando salí de casa de mi novia estaba a la mitad de carga. Mi suerte no podía ser peor. Intenté encender la moto al empujón, que es empujar la moto para encenderla con el movimiento de la rueda, pero tampoco funcionó. Mi novia me dijo que estaba bien, pero preguntó que si dónde estaba el perro. Yo volteé a la moto y el perro ya no estaba. Era imposible, buscamos por todos lados, pero el perro había desaparecido. No tenía sentido, aunque se hubiese bajado. Donde dejé la moto estaba rodeado de hojas secas, así que tenía que haber hecho ruido al bajarse. Mi novia me dijo que tal vez lo había imaginado, pero era imposible, yo lo había incluso tocado. Me tomó del pie y no me podía soltar. Era pequeño como un niño de 5 o 6 años, pero tenía la fuerza de un adulto. Me tiró al suelo mientras no paraba de reír. Con todas mis fuerzas le di una patada y esa cosa me soltó. Salí corriendo hacia la moto, me monté e intenté desesperadamente en encenderla, pero como antes no funcionó, volteé hacia el puente y vi que ya todos estaban arriba y venían hacia mí. Escuché cómo me decían con esas voces de niños: ven, solo queremos jugar. Mientras se carcajeaban sin parar, solo pensé que había llegado mi momento. En este punto ya estaba casi llorando del miedo, cuando vi que esas cosas ya estaban muy cerca de mí. Pararon de golpe y miraban fijamente hacia adelante, incluso pararon de reír. Yo volteé y vi que del otro lado de frente a mí venía aquel perrito blanco que había intentado ayudar. Yo quedé en medio del perro y de las cosas que parecían niños. Pero ahora el perrito se veía bien, ya no parecía estar lastimado, pero conforme se iba acercando, podía ver cómo iba creciendo. Cuando pasó junto a mí, ya era del tamaño de la moto. Se paró un poco más adelante y ahora él estaba en medio de nosotros. Se veía enorme, yo estaba aterrado, casi orinándome en los pantalones. Fue entonces donde me di cuenta de que ese perro no tenía patas, tenía pezuñas como las de un caballo. Levantó el pelo de su espalda en posición de ataque y rugió. Era como la mezcla de un perro muy grande, un jaguar y un león al mismo tiempo. Casi me deja sordo. Las cosas que parecían niños empezaron a gritar. Salieron corriendo y se tiraron del puente hacia el río. Yo estaba en shock en ese momento. Ese perro o lo que sea que fuera volteó hacia mí. Sus ojos eran azules, pero brillaban.
Era casi como una llama azul. Cuando hizo eso, la luz de la moto encendió, yo reaccioné y encendí el motor. Para mi suerte esta vez funcionó. Creo que nunca he conducido tan rápido como esa vez. Llegué a mi casa pálido, hiperventilándome, creo que vomité, ya no lo recuerdo bien. Recuerdo que mis papás me llevaron a mi cama y desperté 3 días después. Mis papás dicen que pensaron que no iba a salir de esa porque tenía altas fiebres, y gritaba como loco por las noches. Pero aquí no termina mi historia. Cuando el niño me atacó en el puente me mordió la pierna y la herida no sanaba. Me llevaron a la iglesia, intentaron de todo, agua bendita y creo que hasta exorcismos, pero la mordida no se curaba. Lo peor fue que comencé a verlos. Al principio solo los veía cuando salía de noche. Solo podía verlos en las sombras, como me hacían gestos con las manos llamándome. Escuchaba sus risas en las noches, como caminaban en el techo, como susurraban entre ellos. Me estaba volviendo loco, cada vez los veía más cerca de mí, hasta que mis padres me llevaron con una señora que es una especie de bruja. Me dijo que los niños como yo llamaban duendes y que con esa mordida me habían marcado. Los duendes son espíritus malignos que atraen personas, niños más comúnmente. Los atraen a los ríos donde los ahogan para que se vuelvan uno de ellos, y así jueguen con ellos por toda la eternidad. Eso fue lo que intentaron hacer contigo aquella noche, me dijo la señora. Pero el cadejo blanco te salvó, porque vio que eras una buena persona. En mi país existe esta leyenda de los cadejos, hay uno blanco y uno negro, como podrán imaginar. El negro es el malo y busca almas para su amo el diablo, y está el blanco que es como un ángel enviado por Dios, para contrarrestar al negro. Para mi suerte aquella noche me encontré con el blanco. Comúnmente se hace un hechizo de protección y otro para esconder tu esencia de ellos, me dijo la bruja. Es la única forma de librarte de ellos, pero te marcaron, así que no podemos hacer eso contigo porque parece que de verdad los hiciste enojar. La señora me dio solo una opción, hacer el hechizo para esconder mi esencia, el más poderoso que pudo hacer junto con el de protección, e irme lo más lejos que pudiera de ese lugar. Esa es la razón por la que tuve que huir a este país donde estoy ahora. Tuve que dejar a mi familia y a mi novia, todo por esos malditos demonios. No tenía más opciones. Mi otra opción era quedarme allá y vivir siempre con el miedo de que esos malditos duendes me encontraran y me arrastraran a aquel río para ahogarme y convertirme en uno de ellos. Aún aquí tan lejos de mi hogar, todavía despierto por las noches con las pesadillas de esas caras arrugadas de ancianos con sus risas y esa asquerosa piel grisácea casi verde. Y siempre vivo con miedo de que algún día me van a encontrar.